Señor, Dios les bendiga nuevamente. Qué bonito, ¿verdad? El poder compartir esta noche de bendición. Así que, hermano Daniel, Dios le bendiga en esta noche. Amén. Te lo bendiga. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Estar nuevamente un día martes más para poder hablar de la palabra del Señor. Es una oportunidad maravillosa en el cual el regalo más importante que Dios nos ha permitido en esta hora es la vida. Ese es algo valioso, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestros días. A veces tener salud cuesta, a veces tener lo que uno tiene cuesta, a veces otras personas quisieran tener lo que uno tiene y por eso damos gracias al Señor por esta oportunidad. Así que Dios bendiga a todos los que estarán conectados en esta noche, una noche de bendición donde estaremos estudiando la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Así que qué bueno, ¿verdad, hermano Daniel? Estamos ya Amén. listos. Amén. Sí, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a una lección más de la escuela sabática, Amén. la lección que corresponde al capítulo 6 de esta semana. Y pues nuevamente estamos acá, ¿verdad? Para tratar de reflexionar un poco en lo que es la experiencia de Osea a través de su esposa Gomer y lo que Dios quiso hacer ver al pueblo, ¿verdad? En la condición que el pueblo pues había caído. Para comenzar, ¿verdad? Vamos a hacer una breve oración, ¿no? ¿Verdad? Para eh, poder pedir la dirección a Dios. Hemos de aclarar también un punto de que en las escuelas anteriores no habíamos orado por el hecho de que lo hacíamos antes, ¿verdad? De cada inicio de escuela, Amén. pero en esta ocasión pues lo vamos a hacer eh, así, ahorita que el programa se está transmitiendo. Amén. Doblemos nuestro rostro y vengamos en oración. Oh Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche porque nos concedes la vida. Perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones a tu ley, nuestras rebeliones, nuestros malos pensamientos, todos nuestros malos deseos, nuestros malos sentimientos, cualquier cosa que envenene nuestro corazón, límpialo en esta hora, porque vamos a abrir tu santa y bendita palabra, donde queremos encontrar promesas, donde queremos encontrar consuelo, esperanza, oh Dios, en un mundo lleno de maldad. Tu palabra es la única esperanza, la solución a todas nuestras adversidades y nuestras malas decisiones. Que tu Espíritu Santo sea nuestro director, nuestro eh, sabio de esta hora, y que el que nos dirija y nos ayude a reflexionar en la escuela de esta hora. Todo lo ponemos en tus manos de amor, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén. que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Bien, comenzamos, ¿verdad? Con Amén. la lección. Comenzamos, así que de hecho, ¿verdad? Ya tenemos personas conectados en esta noche, hermano Daniel, así que le damos la bienvenida a todos Amén. ellos que estarán, ¿verdad? De alguna manera estudiando con nosotros este estudio de este capítulo 6 del libro de Oseas. Al Amén. parecer, ¿verdad? A lo largo que tengo de la historia en este mundo, gracias al Señor, es primera vez, ¿sabe? De que comenzamos y llegamos a este capítulo. No es que ya hayamos pasado en tiempo atrás, ¿no? Sino que estamos acá estudiando por primera vez este libro y es un libro maravilloso. Yo he sentido Ujú. que me ha bendecido de una manera grande, de una manera especial, en el cual nosotros podemos considerar que la misericordia de Dios con la humanidad es grande para con cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno, me alegro que pues el libro de Osea, ¿verdad?, esté siendo de bendición para su vida y para muchas personas, ¿no? También a través de la experiencia del profeta Osea, ¿verdad? Que él pues tuvo que vivir en carne propia para hacerle ver al pueblo la condición en la que el pueblo había caído. Como vimos en la escuela anterior, muchas veces no es bueno minimizar la situación o la gravedad que el pueblo estaba pasando en tiempos de Jeroboam, ¿verdad? Y Osea pues tuvo que profetizar en un momento muy difícil, en una condición muy deplorable en cuanto tanto espiritual como físicamente entre el pueblo de Israel. Y hoy en estos tiempos pues las historias no solo fueron escritas para una anécdota o para hacernos ver de que algo sucedió en el pasado, sino para que no se repita la misma historia en estos tiempos. Así es. Uh-huh. Claro que sí. Leemos el primer texto. Amén. Leamos el Eh, primer texto, hermano Daniel, para comenzar,
ajá, Lo del versículo versículo 1. 1 al 3. Amén. Dice la Eh, palabra del Señor, como está escrita, ¿verdad? En esta hora vamos a leerla. Dice, venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Gloria al Señor. Y sabe ujú, que, hermano Daniel, leyendo esta palabra, me recordaba, ¿verdad?, en lo que es el último versículo que concluía el capítulo pasado. Y quisiera leerlo ujú, porque de alguna manera es como una introducción a lo que es este capítulo 6 donde dice, andaré el- y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi ujú. rostro, en su angustia me buscarán. Y verdad, y el versículo 1 comienza de una manera tan especial para cada uno de nosotros. Sí, la verdad que tiene una conexión mucha con Oseas capítulo 5 y su versículo 15, donde termina Oseas diciéndole, ¿verdad?, que en el tiempo que el pueblo reconozca su pecado, donde no hay más solución, donde pues Amén. pareciera ser que ya todo está perdido, vendrán y me buscarán. Lo maravilloso de esa escuela del capítulo 5 es que este pueblo, a pesar de su deplorable decadencia que estaba viviendo, iba a haber un Amén. momento que ellos iban a reconocer y lo iban a buscar. David, en el Salmo 32, él expresa que en qué etapa de su vida buscó a Dios. Y él dice, Sí. cuando el pecado se agravaba en mí, dice, hasta llegar a sus huesos, que sentía que su gemir, dice David, allí yo, dice, confesé mi pecado y cuya transgresión fue perdonada. Dice. Ujú. Entonces, allí es donde Dios quiere que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Nuestra condición, reconozcamos que pues hemos ido lejos, que nos hemos alejado de Él, que de alguna manera no nos hemos desconectado de Él y de su voluntad. Allí es donde Dios quiere que lleguemos. Sí. Tristemente hoy Satanás se encarga de querernos hacer ver tan miserables ante el mundo de hoy día, que creemos que cometemos pecados que incluso Dios no los puede perdonar. Es triste escuchar decir a la sociedad, a muchas personas de la sociedad, que yo he pecado tanto que Dios quizás ni me puede perdonar. Ujú. Eso viene de parte de Satanás, cuando la Biblia enseña lo contrario, que no importa, dice, cuán grandes sean tus pecados, tan rojos sean, dice la escritura, vendrán a ser como blanca nieve. Amén, así es. Ujú. Entonces, eh, el profeta Osea, ¿verdad? En el versículo dice, venid, volvamos, le dice, ¿verdad? El Señor nos despedazó, nos sanará, hirió y nos vendará. Ujú. Ahora, entendemos el contexto, ¿verdad? De que Dios les está diciendo que por cuanto se alejaron de Él había una consecuencia, ¿no? Y había Amén. un desenlace dentro de la desobediencia y el desenlace era la destrucción que los pueblos vecinos iban a llegar a hacer con ellos. Ahora, ¿por qué Dios les dice que Él mismo nos despedazó y nos sanará? Dios está diciendo pues que Él ha insistido tanto en el pueblo que a Él le duele, ¿no? Que el pueblo caiga en la condición deplorable, pero que así como el pueblo cae, Él está nuevamente para restaurarlo. Como dice la Escritura, que no importa cuántas veces caiga el justo, de ahí lo sacará Jehová. Amén. Y algo que debemos de considerar, hermano Daniel, es de Ujú. que el pueblo creía, ¿no?, de que Dios era el que había de alguna manera hecho lo que a ellos le estaba ocurriendo. Ujú. Pero vemos de que la Biblia, ¿verdad? A través de la historia, nosotros encontramos de que todo lo que estaba pasando y todo lo que el pueblo tuvo que sufrir fue simplemente por las consecuencias que Ujú. el pecado que ellos habían cometido los había llevado a ese punto de la vida que estaban viviendo. Entonces por eso yo pienso de que a veces el ser humano se pregunta, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Pero no es porque de alguna manera
Dios quiera, ¿verdad?, hacer las cosas, sino que cuando Dios quita la protección del ser humano es donde ocurren tantas cosas desagradables. Por eso el versículo 15 del capítulo 5 decía, Ujú. hasta que reconozcan en su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿Y por qué entonces en el versículo 1 dice, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará? Porque ellos Ujú. creían de que hasta cierto momento, ¿verdad?, Dios era el que estaba haciendo las cosas que a ellos les estaban pasando. Quisiera, ¿verdad?, leer el versículo 2, hermano Daniel, para Ujú. poder continuar. Dice, versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Una escena, Amén. ¿verdad?, maravillosa en el cual nosotros podemos pensar de que de alguna manera esa restauración tenía que llegar al pueblo de Israel. Esa restauración que solamente viene de parte de Dios tenía que llegar. Entonces, lo que a mí me impacta en este capítulo, hermano Daniel, es de que el Ujú. pueblo estaba reconociendo que había fallado delante de Jehová. Amén. Sí, el versículo 2, ¿verdad? Hace un énfasis pero muy importante, ¿verdad? Que es vivir a la vista de Dios, ¿verdad? En una plena armonía con Dios. Dios Ujú. les está diciendo, ¿verdad? Que después de 2 días y al tercer día parece ser ¿verdad? Un curso pues literario, ¿verdad? Que el profeta está relatando para denotar un tiempo indefinido, ¿verdad? Con Amén. respecto a lo que él habla de 2 días y después del tercer día, él vendrá y nos restaurará. Entonces, para dar unas 2 citas, nomás solo las voy a dar, nomás no las voy a leer. Segunda de Reyes 9:32 y Amós 4:8. Podemos ahí desde su casa buscar esa cita para Amén. entender más o menos a qué se estaba refiriendo el profeta en cuanto al versículo 2. Ahora, podemos aplicarlo también al tiempo, ¿no?, de Jesús, incluso pudiera ser aplicable, ¿verdad? Cuando Jesús vino, nos restauró, nos redimió y nos hizo volver a la senda antigua donde Sí. Isaías dice, paraos, dice, y meditad y preguntad por las sendas antiguas, ¿verdad? Y andad Preguntad por por ellas. ellas. Ujú. Ajá, entonces podíamos aplicarlo también a la restauración de parte del Mesías hacia nosotros, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a Eh, leer, va a leer la pero cita, ¿verdad? si quisiera leer Lamentaciones, capítulo 3 y su versículo 31 dice así, porque el Señor no desecha para siempre, Ujú. dice el escritor del libro de Lamentaciones, ¿verdad? No es para siempre que Él nos desechará, sino que su amor siempre está perdurando ahí para restaurarnos cuando pues más lo necesitamos. Amén, gloria al Señor. Qué bonito, hermano Daniel, así que le damos la bienvenida siempre, ¿verdad?, a los hermanos que están conectados en esta hora. Ujú. Recordemos, ¿verdad?, que estamos estudiando lo que es la escuela que corresponde ya el día sábado que viene, Ujú. el capítulo 6 de este libro maravilloso en el cual hemos entendido que la misericordia de nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. A veces, como usted decía al principio, las personas piensan de que por lo que han hecho, lo que han pasado en un pasado triste o frustrante, creen, ¿verdad?, que ya no, tal vez ya no tienen el perdón o la misericordia de Dios, pero hay algo Ujú. maravilloso que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, y es que en Dios nosotros encontramos algo tan importante y tan especial, ¿verdad? Y que es ese amor y su misericordia para con la humanidad. A pesar de Amén. que el mundo vaya en su ruta, pero Dios siempre está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que quiera volver a Él. Quisiera Amén. continuar a leer el versículo 3. Amén. Ujú. Dice la palabra del Señor, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía,
y temprana a la tierra. Qué bonito, hermano. Ujú. Qué bonito, ¿verdad? Que podemos encontrar esa bendición solamente en Jehová. Sí, amén. Es una promesa muy maravillosa porque en Malaquías también capítulo 4 versículo 2 también amplía con respecto al punto y en Deuteronomio, pero lo más interesante de las palabras del versículo 3 que dice, conozcamos, o sea, les está haciendo un llamado de Ujú. que habían dejado de conocer a ese Dios de amor, a ese Dios restaurador. Le dice al Señor, insistamos, no le dice eh, estanquémonos ahí, no insistamos Ujú. en conocerlo, o sea, no nos cansemos, o sea, hasta les está diciendo, ustedes han dejado a un lado su palabra y han dejado de insistir por quererle conocer, creen que ya le conocen, pero Ujú. no le conocen todavía, porque como dice, no, eh, todos los cristianos o todas las personas que profesamos una fe o pertenecemos a alguna religión o en esta vida social, nunca dejamos de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. En el Amén. cristianismo es lo mismo. En el Así es. cristianismo todos los días aprendemos. Todos los días, cada día que usted lee la Biblia, cada día que uno abre las escrituras, a pesar de que lea Génesis capítulo 1, versículo 1, todos los días vamos a aprender algo Sí. diferente de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y o sea, les dice, venid a conocerlo. Su venida está segura, como el alba, les dice, vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía. Una promesa, ¿verdad? Que en Joel capítulo 2 también, Joel les profetizó al pueblo, iba a haber una lluvia temprana, les Ujú. decía, así como se hacía en Israel cuando caían las primeras lluvias y hacían que esa semilla germiera y diera ese fruto. Entonces Joel profetizó eso y les dijo, va a venir una lluvia temprana. Es lo mismo que Jesús en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, él les dice que se va, ¿verdad? Pero va a venir uno que los va a consolar, uno que los va a restaurar. En San Juan también se lo dice, que Amén. los va a restaurar, los va llevar a conocer la verdad. Y esa era la lluvia temprana. Y les dice José que así como va a haber una lluvia temprana, va a haber una tardía. Ujú. Hoy el pueblo de Dios, hoy aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que a pesar de que el enemigo nos quiere hacer ver de que la ley de Dios es una carga y no una ley de libertad y de amor, a ese pueblo que se mantiene firme a no escuchar las artimañas del enemigo, a querernos hacer ver de que somos miserables, de que porque cometemos errores somos culpabilidad de muerte y no de perdón, Jesús está en el santuario intercediendo por nosotros y un día derramará esa lluvia tardía Gloria a sobre Dios. aquellos fieles que guardan sus mandamientos y persisten en tener la fe de Jesús. Amén. Es tan importante, hermano Daniel, ¿verdad? El poder escudriñar las escrituras, porque ¿Amén? a Ujú. veces la gente, y eso es algo que uno siempre ve a veces en este mundo lleno de maldad, de injusticia, de tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero nosotros Ujú. encontramos algo tan maravilloso en la palabra del Señor y eso nos hace, ¿verdad?, motivarnos día a día, el poder saciarnos de la palabra del Señor, el poder comer de este pan maravilloso. Por eso la misma palabra dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y algo interesante, hermano Daniel, acerca de este versículo Ujú. 3 donde dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Sabe que yo ponía un ejemplo mientras estudiaba este capítulo? Y me Ujú. ponía a pensar y a recapacitar cuántas personas hoy en día buscan a Dios cuando se sienten enfermas. Recordemos de que este capítulo comienza que el pueblo iba a buscar a Jehová porque Ujú. pensaban de que Jehová les había herido, que Jehová les Ujú. había hecho lo que ellos estaban pasando, que Él les había arrebatado lo que ellos tenían y decían, bueno, busquemos a Jehová, Él nos curará y Él nos vendará. ¿Cuántas veces el ser humano ha buscado a Dios
porque necesitan un favor de Dios. Y no estamos diciendo Amén. de que no lo hagan, que si están viviendo mal, no se trata de eso. Estamos queriendo concientizar el corazón de cada uno de nosotros, porque hay gente que solamente quiere buscar de Dios cuando está en momentos difíciles en su vida. A veces el Ujú. ser humano cree que la iglesia es como un hospital, donde dice, ore por el hermano tal porque está pasando un momento difícil, ore por la amiga tal que está viviendo así. Pero la pregunta es, nosotros podemos orar con mucho gusto, ¿verdad? Cuando se pide oración por cualquier persona. Pero la Amén. pregunta es, cuando Dios sana, cuando Dios redime, cuando Dios restaura el corazón, como dice el versículo, conoceremos y proseguiremos conociendo a Jehová. ¿Verdad que es interesante cómo es que conocen a Jehová, pero también quieren seguir en sus caminos? Y eso es lo maravilloso del poder ser hijo de Dios, donde encontramos esta eh, respuesta tan, ¿verdad?, hermosa para la humanidad, donde podemos ver el gran consuelo, el gran amor que Dios puede dar a la humanidad, pero Dios también quiere que esa misma gente que le busca cuando se siente abatida, cuando se siente mal, cuando se siente dañada, cuando se siente enferma, sea la misma el mismo fervor de poder continuar en el camino del Señor. Amén. Sí, muy bien. Me gustaría también enfatizar también con respecto al, donde dice su venida, en el versículo 3, su venida es tan segura como el alba, para que veamos qué tan mesiánica y qué tan llena de esperanza eran las palabras de Oseas. En Lucas capítulo 1 y su versículo 78 al 79, dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habiten en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Sí. Jesús dice en Mateo, en San Juan, ¿verdad? Mi paz os dejo y mi paz os la doy, dice, pero no la doy como Como pues el el mundo mundo. la da. No Uh-huh. es una paz superficial, dice, sino es una paz profunda, una paz linda. Jesús vino a Sí. traer esperanza, vino a traer consuelo, Uh-huh. vino a traer paz a los corazones que Amén. estaban viviendo sin paz, sin esperanza, porque los que tenían que llevar esperanza, que eran los judíos, al pueblo Uh-huh. de los gentiles, no estaban llevando esperanza a los demás. Amén. Tenían que ser la luz, como les dijo Jesús a ustedes, vosotros sois la luz en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, si la luz se apaga, este mundo no tiene sentido. Amén. Ahora nosotros somos llamados a ser esos embajadores de Cristo, como el apóstol Pedro lo llama, a representar de la mejor manera a nuestro Señor Jesucristo, a llevar paz, a llevar esperanza, a llevar consuelo a los corazones Amén. Gloria a destruidos, Dios. a hacerles creer de que no importa cuán lejos se han ido, no importa la situación la que estén pasando, aún Jehová, a pesar de ahí donde estén, le clamen, Él los está escuchando Amén. a todos. Gloria a Dios. Es maravilloso. Gloria sea el nombre del Señor por su amor Amén. por cada uno de nosotros. Queremos leer Con, otro versículo más para sí, el poder versículo continuar. 4. 4. Dice la palabra del Señor: ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de Ujú. ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada Ujú. viene. Versículo 5. Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Ujú. Versículo 6, leamos. Amén. Porque misericordia quiero y no sacrificio, Ujú. y conocimiento de Dios más que holocaustos. En este Amén. pasaje, hermano Daniel, encontramos, ¿verdad?, Ujú. algo que muchos de nosotros estamos posiblemente viviendo en las iglesias equivocadamente.
¿Por qué mm, razón? Porque a veces lo que menos tenemos es el amor que Dios quiere que tengamos, la ujú, misericordia que Dios quiere que tengamos. Porque aquel pueblo presentaba holocaustos al Señor, hacía esto, ujú, hacía lo otro, y en Jeremías o en Isaías recalcaba la palabra del Señor que Dios estaba hastiado de los holocaustos que el pueblo presentaba. Porque ellos creían, ¿verdad?, que podían vivir deliberadamente como ellos vivían, haciendo injusticia, no teniendo misericordia del pobre en aquel entonces. Y ellos, ¿verdad?, vivían así y presentaban sus sacrificios, presentaban sus holocaustos. De igual manera, ujú. ahora, ¿cómo está nuestro corazón? Yo quisiera que los que están conectados en esta noche se pregunten en este momento, cuando yo voy a la casa del Señor, cuando yo estoy en el templo de oración, ¿cómo me presento delante del Señor? ¿Será que me presento con un corazón contrito, humillado delante del Señor? ¿Será que cuando yo llevo esa alabanza a mi Dios, Dios me va a recibir esa alabanza de lo más profundo de mi corazón? ¿O cómo nos presentamos al Señor? Eso es verdad que una pregunta que deberíamos de hacerlo a nosotros en esta noche. ¿Por qué dice? Porque Dios quería misericordia. Dios quería que de alguna manera el pueblo practicara lo que era el amor a lo que era el prójimo en aquel entonces. Amén. Sí, es bien importante la situación que se Ujú. estaba viviendo, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Y Dios del versículo 4 al 6 le recalca y le dice, ¿qué haré contigo? Efraín le dice, ¿verdad? Le hace una pregunta, ¿qué voy a hacer contigo? Eh, pero en el versículo 6 resume y dice, porque misericordia es la que yo quiero, Sí. no para él, sino para eh, los que este pueblo pues habían oprimido de alguna manera, ¿no? Los habían hecho sentir mal, porque una de las cosas que Dios reprochaba y repugnaba de este pueblo es que se aprovecharan de los esclavos, porque pues incluso em, dentro de los mandamientos y del el cuarto mandamiento, ¿verdad? Ujú. En cuanto Dios le recalca al pueblo y le dice que cuando entren en el día de reposo, que entre todo, sean esclavos, no importa lo que esté detrás de tus puertas, dice, todos tienen que entrar en mi bendición, Sí. porque el sábado es una bendición para su pueblo. Entonces, de alguna manera, no, Dios les estaba reprochando todo esto, ¿no? Pero yo quisiera leer una cita para ver hasta qué punto la Ujú. palabra de Dios tiene su cumplimiento, incluso escrito por un escritor, ¿verdad? Muy maravilloso, que es el apóstol Pablo, Ujú. en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1 al 3. Le dice Pablo a Timoteo, haciéndole ver, no solo en las religiones, sino en la sociedad, cuál era la condición en la que la humanidad iba a estar en Amén. el tiempo del fin, ¿verdad? Pablo le aconseja a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 3, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí Así mismos, mismos. ávaros, vanagloriosos, soberbios, Ujú. blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, le dice, sin Sí. afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, serán crueles, serán aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amén. A estos evítalos, le dice Pablo a Timoteo, no le dice que se haga enemigo de ellos, Sí. sino que trata la manera de evitarlos. De evitarlos. Le dice Pablo, ahora la experiencia, ¿verdad?, de Oseas pudiera ser la misma realidad de hoy día, ¿no? Aunque minimizada a un sentido diferente, ¿no? Porque pues muchas veces, ¿no? Cuando nosotros, que somos los que tenemos que llevar luz al mundo, Sí. ¿verdad? A la juventud, a las sociedades, hoy está haciendo lo contrario, ¿no? Hoy pues parece ser que no somos la luz del mundo, parece ser que no somos la sal del mundo, parece ser que hoy es el mundo la sal,
¿verdad? De esta tierra y no nosotros que deberíamos de ser la sal del Y mundo, los que sabe, deberíamos de llevar esperanza a los amén. demás. ¿Sabe por qué está pasando esto, hermano Daniel? Ujú, Porque en el versículo dice claramente, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ujú, Ahora la gente, ¿verdad? Lo que le gusta es estar en la iglesia y ya lo toma como algo rutinario, de que voy a la iglesia porque así me enseñaron mis papás, voy a la iglesia porque voy a acompañar a mi familia. No, a veces es necesario conocer a Dios. Yo me pregunto, ¿qué es ujú, conocer a Dios? ¿Cómo yo estoy seguro que yo conozco a Dios si yo no lo he visto? Si yo no sé cómo Él es, no sé qué características tiene. La Biblia me da algunas características, pero ¿he visto yo a Dios en algún momento? No. Pero hay algo que yo me impacta y yo me pregunto, cuando yo conozco a Dios, yo puedo decir, aquel que está allá, aquel que está allá, que yo lo puedo ver, y yo siento, ¿verdad? Amor, siento que es, un, es una creación de Dios. Yo puedo saber, ujú, si yo amo a las personas, si yo demuestro lo que en realidad es Dios para con la humanidad y lo que Dios ha hecho en mi vida, yo puedo decir, en realidad creo que yo conozco a Dios, porque lo que Dios ujú, ha hecho en mi vida, el carácter que ha puesto en mi vida, la forma de accionar que Dios ha puesto en mi vida es porque de alguna manera yo estoy teniendo esa relación con Dios. Y cuando el ser humano tiene relación con Dios, es ahí donde los frutos se ven. Por eso la Biblia dice, por ujú. sus frutos los vas a conocer. El pueblo de Israel conocía superficialmente que era Dios, pero no estaban teniendo esa relación con el Señor. Amén. Sí, muchas veces hemos malinterpretado, ¿no? En cuanto al sacrificio y a la misericordia, a la santidad y, em, y a la conexión con Dios. Creemos que el ir a la iglesia eh, y tener conceptos diferentes en cuanto al cristianismo, Ujú. creemos que es más importante asistir a una iglesia que verdaderamente conocer la voluntad de Dios y la práctica que Jesucristo hizo en la tierra, porque uno de los ejemplos más grandes, Jesús dijo, el que me conoce a mí, Amén. prácticamente conoce al Padre. Entonces Jesús dio vista al ciego, Jesús dio de comer al hambriento, Jesús dio paz al que no tenía paz, Jesús vendó los pies de los que no podían andar, hizo caminar al que no podía caminar, resucitó al que estaba muerto, entre ellos Lázaro y el joven de la mujer viuda, ¿verdad? Ujú. Lo resucitó. Ese es un ejemplo claro de que Jesús nos vino a enseñar cuál es la voluntad del Padre, qué Amén. verdaderamente lo que el Padre quiere que hagamos antes de llevar nuestro sacrificio a la iglesia. Es un sacrificio asistir a una iglesia. Y los sábados, congregarnos los domingos, congregarnos los miércoles, es un sacrificio muy grande porque podíamos estar en otro lugar, ¿no? Pero Ujú. aún sin embargo, ese sacrificio no es válido, como dijo el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Amén. Este Claro. sacrificio, el sacrificio sin misericordia, no es válido. Dios está diciendo, no acepto sacrificio si no hay misericordia, porque el cristianismo es la práctica, no la teoría. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito, qué bonito. Así que Dios bendiga a todos los que están conectados, ¿verdad? En esta hora. Y qué ¿Mm? bonito es estar poder leyendo la palabra del Señor y estudiándola en esta hora. Así que vamos a Amén. continuar con los últimos versículos para ya poder ir concluyendo lo que es este estudio maravilloso. Mm. Si nos pudiéramos estar hablando, hermanos, acerca de esto, ¿verdad? Posiblemente nos pudiéramos llevar mucho tiempo para poder discernir profundamente lo que es la palabra del Señor. Pero Amén. lo que queremos, ¿verdad?, es siempre dar un mensaje breve que impacte el corazón de los amigos, que impacte el corazón de los hermanos que también nos escuchan a veces, que nos autoexaminemos también nuestra vida espiritual, cómo estamos delante del Señor, de qué manera estamos agradando al Señor, que cada vez que vayamos
a la iglesia, cada vez que nos presentemos delante del Señor, nos hagamos una pregunta a cada uno. ¿Será que estoy siendo un perfume grato delante del Señor? ¿Será que estoy agradando al Señor con mi forma de hablar, de vestir, de hacer todas las cosas que hacemos en este mundo? Debemos de considerar este punto importante que es el poder ser grato delante del Señor, el poder ser Amén. un perfume agradable delante del Señor. Por eso, ¿verdad? Es Mm. importante cuidarnos de la mejor manera posible. Vamos a continuar Amén. leyendo lo que es la palabra del Señor en el versículo 7. Vamos a leer del 7 al 11 para ya, ¿verdad?, concluir lo que es este capítulo. Amén. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Versículo 8. Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre. Versículo 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente mata en el camino porque ponen en efecto la abominación. En la casa de Israel he visto suciedad, allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. Versículo 11, para ti también, Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Qué maravilloso, Amén. hermano, el poder hablar de la palabra del Señor, el poder discernir este capítulo muy interesante donde dice que la casa de Israel, la casa de Judá, estaba completamente llena de inmundicia, estaba completamente llena de injusticia, estaba de alguna manera yendo en el camino equivocado, en el camino que muchos podemos estar yendo, estar caminando. Dice la palabra del Señor que el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto, es un camino estrecho, es un camino donde solamente puede ir un corazón limpio, un corazón contrito, un corazón que de verdad agrade al Señor, un corazón que cuando presenta una ofrenda delante del Señor, esa ofrenda es aceptada por nuestro Dios, un corazón que cuando dobla rodillas, esa oración es escuchada por el Señor, porque vive una vida agradable al Señor. Lamentablemente, en lo que es estos capítulos que hemos visto, el pueblo de Israel se fue por el camino equivocado, pero nosotros tenemos este mismo mensaje, este mismo historia para poder ver cómo el pueblo falló y cómo nosotros debemos de apartarnos para no caer en el mismo error que el pueblo cometió. Amén. Sí, muy bien. Muy bien la aportación, mi hermano Adiel. Yo quiero ver y reflexionar, ver cómo Dios a través de Osea ilustra el pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque estaba hablando hacia Samaria, que es la capital de Israel. Le dice, pero como Adán, ellos traspasaron el pacto, eh, me fueron infieles. El amor supremo de Dios por sus hijos hizo colocar a Adán en el Edén. Pero lo maravilloso de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 3, en sí, lo más extraordinario a nuestra vista pudiera ser la creación de todo, eh, la creación de Adán, la creación de Eva que sale de la costilla de Adán, pero lo extraordinario que Osea les dice, así como Adán rompió el pacto con Dios, Dios les dijo, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, según Génesis 3:6, de ese no pueden comer, de ese ustedes no deben acercarse a él porque no está permitido. Adán y Eva desobedecieron. O sea, les está ilustrando que así como Adán rompió el pacto, así ellos habían rompido el pacto. Pero lo maravilloso no es
o lo extraordinario de que Adán rompiera el pacto, sino que Adán quiso cubrir su pecado y su error por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por su propio conocimiento que había adquirido a través de haber desobedecido la palabra de Dios, porque Dios les dijo: de ese árbol del bien y del mal y del conocimiento no pueden tocar, no pueden comer. Sí. Y Adán quiso cubrir su error, pero mire cómo es Dios de maravilloso. Adán consigue hojas de higuera para cubrirse él y su esposa. Qué bonito. Pero Dios, cuando se acerca a Adán, le pregunta: ¿de dónde estás, Adán? Sí. ¿Por qué te escondes? ¿Quién te enseñó a sentir pena? ¿Quién te enseñó esto? Adán le dice: la serpiente nos engañó, dice Eva. Sí. Génesis capítulo 3. Y lo maravilloso es que Dios le dice: sí lo voy a desechar del Edén, porque la desobediencia trae consecuencias. No es mi decisión, es su decisión. Ustedes lo han decidido así. Yo los he creado con un libre albedrío. Ustedes decidieron tomar, y esta es la decisión que tomaron. Pero lo maravilloso de esto es que antes de salir del Edén, antes de salir de ese lugar tan maravilloso, Dios les dice: vayan y maten un cordero, Sí. porque Él, con el pelaje de ellos o con lo que saquen del cuero de ellos, con eso ustedes verdaderamente se van a cubrir. Amén. Eso representaba que Jesús un día iba a venir a cubrir nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestros errores. Hoy, ese que murió hace más de 2000 años está en un santuario celestial. Hebreos capítulo 8 dice que no hay un sumo sacerdote más grande que Jesucristo. Amén. No hay otro. Y Él hoy está intercediendo por todos nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos ido. No importa que hayamos cometido el mismo error que Adán y que Eva, y queramos cubrir nuestro error con nuestras propias fuerzas. No es esa la manera correcta. Dejemos que Dios nos restaure, que Dios nos cubra con ese manto restaurador, con esas manos que sanan heridas, que restauran corazones. Dejemos que Él lo haga a su manera, no a nuestra manera. El problema de la sociedad de hoy día es que ellos quieren cubrir o quieren curar sus errores con sus propios méritos, cuando la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 26, 25, venid a mí todos los cansados y los trabajados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La escuela de esta noche nos hace reflexionar de que no importa cuán lejos nos hayamos ido, no importa cuánto el enemigo nos ha querido ver, que no somos dignos de su misericordia y su amor. Jesús está en el santuario esperándonos con los brazos abiertos para que confesemos nuestros pecados y cada día nos aferremos más a Él y a su promesa. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano Daniel. Hemos llegado, ¿verdad?, a lo que es la conclusión de este hermoso capítulo. Así que queremos Amén. bendecir de una manera especial a lo que ha sido, ¿verdad?, los hermanos, amigos que nos han comentado en esta noche. Que sea Dios Amén. bendiciéndole grandemente. Gracias siempre, ¿verdad?, por estar conectados con nosotros para poder que este mensaje pueda llegar a muchas personas más, porque así Amén. funciona lo que son estas redes, ¿verdad? Si uno lo comparte, si uno le da me gusta, y así puede otras personas también ver esta esperanza que también ellos están viendo. Así que nos gustaría Amén. orar en esta noche, hermano Daniel, para poder concluir lo que ha sido, Sí. ¿verdad?, este maravilloso estudio, y poder Amén. orar por cada una de las personas que han comentado, que han visto también este programa, y siempre esperamos que Dios pueda bendecirnos grandemente a cada uno de nosotros. Oremos en Amén. esta hora, ¿verdad?, para poder dar gracias al Señor. Amén. Señor, te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad que usted nos ha dado
el poder, Padre amado, estudiar su palabra detrás de estas cámaras, Señor, para que muchas personas puedan ser de alguna manera bendecidas por esta palabra, oh Dios. Bendice a aquellos hermanos que siempre apoyan esta página, Señor. Bendice a aquellos amigos que siempre también están viéndonos, Señor amado. Que sea usted obrando en el corazón, que sea usted obrando en sus vidas, que sea usted obrando en sus familias, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por esas personas que usted un día cambiará el corazón, oh Dios. Gracias por esos hermanos que un día volverán nuevamente al redil, Padre amado. Que estos mensajes, Señor, que predicamos en estas redes sociales sean de mucha bendición para todos aquellos que estarán siempre conectados con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, muchas gracias, ¿verdad?, por haber estado conectados con nosotros en esta hora. Así que bendecimos a todos de una manera muy especial. Dios les bendiga a todos grandemente. Así que Dios les bendiga, hermano Daniel. Gracias, ¿verdad?, Amén. siempre por hablar de la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga.